Buenas noches. Pónganse cómodos, cierren los ojos y prepárense para un viaje a los rincones más oscuros de nuestro universo. Imaginen por un momento todo lo que pueden ver. Estrellas, planetas, galaxias, nebulosas. Toda esta magnificencia, toda la materia que conocemos y de la que estamos hechos ustedes y yo, constituye apenas un 5% del universo. ¿5%? ¿Y qué pasa con el 95% restante? La mayor parte de este, alrededor del 27%, corresponde a algo que los científicos denominan materia oscura. Una sustancia que nadie ha visto, tocado ni medido directamente. Pero su influencia gravitatoria es tan inmensa que esta entidad invisible es, de hecho, la verdadera directora de la orquesta cósmica. Ella decide cómo rotarán las galaxias, cómo se agruparán en cúmulos, y cómo lucirá el universo en las escalas más grandes. Hoy nos sumergiremos en este gran misterio. Intentaremos comprender cómo es posible conocer la existencia de algo que es completamente invisible, y por qué este enigma es uno de los más cruciales y apasionantes de la ciencia moderna. Prepárense. Nuestro viaje al reino de la oscuridad comienza. La historia del descubrimiento de la materia oscura es un clásico policial científico que comenzó hace casi 100 años. En la década de 1930, el astrónomo suizo Fritz Zwicky, un hombre de carácter bastante excéntrico, estaba estudiando el enorme cúmulo de galaxias en la constelación de Coma Berenices, conocido como el cúmulo de Coma. Él estaba midiendo las velocidades a las que se movían las galaxias individuales dentro de este cúmulo. Y fue allí cuando se encontró con una paradoja. Las galaxias se movían tan rápido que la gravedad de toda la materia visible, todas las estrellas, el gas y el polvo que contenían, resultaba completamente insuficiente para mantenerlas unidas. Según sus cálculos, el cúmulo de Coma debería haberse dispersado hace mucho tiempo, como un carrusel mal ensamblado girando a velocidad máxima. Para explicar por qué todavía existía, Zwicky postuló la presencia de una masa oculta e invisible dentro del cúmulo, a la que denominó Dunkle Materie, que en alemán significa materia oscura. Su gravedad, según él, actuaba como el pegamento que unía el cúmulo. Sin embargo, en aquel momento, la comunidad científica fue, por decirlo suavemente, escéptica con las ideas de Zwicky. Lo consideraban un excéntrico, y sus conclusiones, un simple error de cálculo. Tuvieron que pasar casi 40 años para que esta idea fuera retomada seriamente, gracias a otra astrónoma destacada. Muy bien, adentrémonos en el primer capítulo de nuestra investigación, que lleva por título El fantasma en el carrusel galáctico. Fue en la década de los 70 cuando la astrónoma estadounidense Vera Rubin, junto a su colega Kent Ford, llevó a cabo una minuciosa observación de galaxias espirales, similares a nuestra Vía Láctea. Su objetivo era determinar cómo variaba la velocidad de rotación de las estrellas en función de su distancia al centro galáctico. De acuerdo con las leyes de la física que conocemos desde los tiempos de Newton, las estrellas situadas en las afueras de una galaxia deberían moverse mucho más despacio que las que están en el centro, donde se concentra la mayor parte de la masa visible. Pensemos en nuestro sistema solar. Cuanto más lejos está un planeta del Sol, más lenta es su órbita. Mercurio se precipita a través de su trayectoria muy deprisa, mientras que el lejano Neptuno se mueve con mucha más calma. Todo el mundo esperaba observar un patrón similar en las galaxias. Sin embargo, lo que Vera Rubin descubrió contradecía por completo todas las expectativas. Las estrellas en los límites más lejanos de las galaxias giraban a la misma velocidad, e incluso a veces más rápido, que las estrellas cercanas al centro. Esto era totalmente inexplicable. Era como si hiciéramos girar un carrusel donde los caballitos del borde exterior se movieran a la misma velocidad que los que están pegados al eje central. La única manera de evitar que salieran disparados al espacio era añadir una inmensa cantidad de masa invisible, cuya gravedad los mantuviera en órbita. El trabajo de Vera Rubin se convirtió en la primera prueba irrefutable y ampliamente aceptada de que Fritz Zwicky tenía razón.
Las galaxias están repletas de una sustancia invisible, cuya masa supera varias veces la de todas las estrellas que podemos observar. Una buena ilustración para este punto sería un gráfico animado que muestre la curva de rotación esperada, la que cae con la distancia, y junto a ella, la curva real y plana que observó Rubin. Esta curva plana es precisamente el humo que señala el fuego de la materia invisible. Este descubrimiento supuso un punto de inflexión en la cosmología. Los científicos comprendieron que el universo es mucho más complejo de lo que creíamos. Una vez que el trabajo de Vera Rubin convenció al mundo de que existía esta anomalía, los científicos se enfrentaron a la siguiente pregunta. ¿Y si simplemente hay algo que no estamos viendo? ¿Qué pasaría si esta materia oscura no fuera una sustancia exótica, sino una simple acumulación de objetos comunes, pero extremadamente tenues o invisibles? Esta idea sentó las bases de la hipótesis conocida como MACHO, acrónimo de Massive Astrophysical Compact Halo Objects, objetos compactos masivos astrofísicos del halo. Bajo este nombre complejo se escondían objetos bastante comprensibles, por ejemplo, enanas blancas frías, estrellas de neutrones, agujeros negros de masa estelar o las llamadas enanas marrones. Estrellas fallidas, demasiado pequeñas para encender reacciones termonucleares en su interior. Teóricamente, si el halo de nuestra galaxia y el de otras estuvieran repletos de este tipo de objetos, su masa combinada podría explicar las velocidades de rotación estelar observadas. Y esta hipótesis, además, era verificable. La idea para ponerla a prueba era sumamente elegante. Si un objeto compacto y masivo de este tipo pasara entre nosotros y una estrella lejana, su campo gravitatorio, siguiendo la teoría de la relatividad de Einstein, actuaría como una lente y aumentaría brevemente el brillo de esa estrella. A este fenómeno lo llamamos microlente gravitacional. En la década de los 90, se lanzaron varios proyectos a gran escala que dedicaron años a observar millones de estrellas en galaxias vecinas, buscando capturar estos eventos. Y sí, los encontraron. Pero la cantidad era terriblemente pequeña. Las observaciones demostraron que los objetos tipo MACHO solo podían constituir una fracción muy pequeña de la masa oculta requerida. Simplemente no son suficientes para explicar el efecto de la materia oscura. Por lo tanto, esta hipótesis fue refutada en gran medida. Quedó claro que la respuesta no se encuentra en los objetos astronómicos ordinarios. La solución reside en algo completamente diferente, algo que no está compuesto por los protones, neutrones y electrones que conocemos. La materia oscura no es solo algo tenue, es algo fundamentalmente nuevo. Una vez que entendimos que la materia oscura no está compuesta por objetos ordinarios, los científicos se pusieron manos a la obra para elaborar su retrato robot. ¿Qué podemos deducir sobre esta sustancia invisible? En primer lugar, es oscura. Esto quiere decir que no emite, no absorbe ni refleja la luz ni ninguna otra forma de radiación electromagnética. Es completamente transparente a los fotones. Si pudiéramos sostener un trozo de materia oscura en nuestras manos, sería totalmente invisible, y la luz lo atravesaría sin encontrar la más mínima resistencia. En segundo lugar, interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad. De hecho, son estos efectos gravitacionales los que nos han permitido detectarla. Esta es su única manifestación conocida. Atrae estrellas, galaxias y hasta la luz misma, pero no interviene en ninguna otra interacción. En tercer lugar, debe ser fría. En el contexto cosmológico, este término no se refiere a una baja temperatura en el sentido habitual. Significa que las partículas de materia oscura se mueven con lentitud, a velocidades muy inferiores a la de la luz. ¿Por qué es crucial esto? Porque solo la materia que se mueve despacio puede agruparse en grumos densos bajo el efecto de la gravedad, formando los halos que sirven de cuna para el nacimiento de las galaxias. Si la materia oscura fuera caliente, es decir, si sus partículas viajaran a velocidades cercanas a la de la luz,
simplemente se dispersarían antes de poder formar estructuras lo suficientemente densas. La simulación de la estructura a gran escala del universo demuestra que, sin la materia oscura fría, no tendríamos la red cósmica de galaxias y cúmulos que observamos hoy. El universo sería mucho más homogéneo. Y por último, la materia oscura debe ser estable. Ha perdurado desde los primeros instantes del universo y no se ha desintegrado a lo largo de los casi 14.000 millones de años transcurridos. Así pues, nuestro sospechoso es una sustancia invisible, gravitatoria, fría y estable, compuesta por partículas que no figuran en el modelo estándar de la física de partículas. Esto ya no es una mera hipótesis. Es un conjunto de requisitos estrictos que cualquier candidato debe cumplir para asumir este papel fundamental. Otra herramienta increíblemente poderosa para estudiar la materia oscura es el lente gravitacional. Pero, en este caso, a una escala mucho mayor que el microlente del que hablamos anteriormente. Imagine que usted está observando una galaxia muy distante. Si entre usted y esa galaxia se interpone una inmensa concentración de materia, como un cúmulo entero de galaxias, su campo gravitacional actuará como una lente cósmica gigantesca. Según la teoría general de la relatividad de Einstein, los objetos masivos curvan el espacio-tiempo a su alrededor, obligando a la luz que pasa a seguir esas trayectorias curvas. Como resultado, la imagen de la galaxia distante se distorsiona. Puede estirarse hasta formar un arco, duplicarse o incluso transformarse en un círculo perfecto, conocido como el anillo de Einstein. La fuerza de esta distorsión depende directamente de la masa del objeto que actúa como lente. Y aquí es donde viene lo fascinante. Los astrónomos pueden observar un cúmulo de galaxias, estimar su masa total contando todas las estrellas y el gas visible. Y luego, observar cómo ese cúmulo distorsiona la luz de objetos aún más lejanos. Una y otra vez, resulta que la distorsión observada es mucho más fuerte de lo que debería ser, basándose únicamente en la masa de la materia visible. Esto solo puede significar que el cúmulo contiene una cantidad enorme de masa adicional e invisible, que es la que produce este potente efecto de lente. Lo que es más, al analizar estas distorsiones, los científicos pueden cartografiar la distribución de toda la masa en el cúmulo, tanto visible como oscura. Y estos mapas demuestran claramente que la mayor parte de la masa no reside donde están las estrellas, sino en un halo difuso y masivo de materia oscura que envuelve a las galaxias visibles. Uno de los ejemplos más impactantes es el cúmulo Bala, Bullet Cluster. Este es el resultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias. En las imágenes, vemos que el gas caliente, la materia visible, se frenó durante el choque y se quedó rezagado en el centro, mientras que los mapas del lente gravitacional revelan que la masa principal, la materia oscura, siguió de largo sin inmutarse y ahora se encuentra en los lados. Esta es la prueba directa de que la materia oscura casi no interactúa con nada, salvo con la gravedad. Además de observar las galaxias, existe otra fuente de datos completamente independiente, que también apunta a la existencia de la materia oscura. Esta es la radiación de fondo, o el fondo cósmico de microondas, FCM. Es, en esencia, el eco del Big Bang, la luz de los momentos más tempranos del universo, cuando solo tenía unos 380.000 años. Antes de ese momento, el universo estaba tan caliente y denso que formaba un plasma opaco de protones, electrones y fotones. Cuando se enfrió lo suficiente, los protones y los electrones pudieron combinarse para formar átomos de hidrógeno. De repente, el universo se volvió transparente. La luz que había estado atrapada en ese plasma finalmente pudo dispersarse libremente, y hoy la observamos como esa radiación de microondas que nos llega desde todas las direcciones del firmamento. Esta radiación no es perfectamente uniforme. El mapa revela diminutas fluctuaciones de temperatura, puntos que son apenas una 100.000ª de grado más calientes o más fríos que el promedio. Estas fluctuaciones son las huellas dactilares de los primeros grumos de materia, de donde luego surgieron las galaxias y los cúmulos galácticos.
Analizando el tamaño y la distribución de estas manchas, los científicos pueden determinar con increíble precisión la composición del universo primitivo. Es similar a cómo podemos inferir qué tipo de piedras se lanzaron al agua observando el patrón de ondas resultante. ¿Y qué nos dicen estos datos? Nos revelan que, para formar la estructura de fluctuaciones que observamos, la materia ordinaria o bariónica, de la que estamos hechos, solo debió constituir alrededor del 5% de la densidad de energía total del universo. Cerca de un 27% adicional tuvo que ser materia oscura fría. El resto se atribuye a la energía oscura. Estas cifras, obtenidas de la observación del universo más primitivo, coinciden de manera asombrosa con las cifras calculadas a partir de las observaciones de las galaxias modernas. Son dos métodos completamente independientes que apuntan a la misma conclusión. Una coincidencia de este calibre es un argumento de peso extraordinario a favor de que el modelo de la materia oscura fría es correcto. Sin ella, simplemente no podemos explicar ni la rotación de las galaxias, ni la estructura que observamos en la radiación de fondo. Así pues, hemos confirmado la existencia de la materia oscura, y sabemos que no está compuesta por partículas ordinarias. Esto nos abre la puerta a un mundo de física completamente nuevo, inexplorado, más allá de lo que conocemos como el modelo estándar. El modelo estándar es la teoría que describe de forma brillante todas las partículas elementales conocidas, los quarks, los leptones y los bosones, y 3 de las 4 interacciones fundamentales, la fuerte, la débil y la electromagnética. Sin embargo, no incluye ni una sola partícula que pueda desempeñar el papel de la materia oscura fría. Esto significa que la materia oscura es, en esencia, una ventana hacia una nueva física. Los físicos teóricos han propuesto una gran cantidad de hipótesis sobre la naturaleza de esta nueva partícula. Durante muchos años, el candidato más popular y mejor desarrollado ha sido el WIMP, que significa partícula masiva de interacción débil, por sus siglas en inglés, Weakly Interacting Massive Particle. Según esta teoría, los WIMPs serían partículas pesadas, aproximadamente 100 veces más masivas que un protón. No participan en las interacciones fuerte ni electromagnética, por eso son oscuras, pero sí podrían interactuar a través de la interacción nuclear débil, la misma responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. ¿Por qué esta hipótesis resulta tan atractiva? Precisamente, por lo que se conoce como el milagro WIMP. Los cálculos demuestran que, si estas partículas hubieran existido en el universo temprano y hubieran estado en equilibrio térmico con el resto de la materia, a medida que el cosmos se expandía y se enfriaba, su número se habría reducido debido a la aniquilación, cuando dos partículas colisionan y se convierten en otras. Al final, habría sobrevivido la cantidad exacta necesaria para explicar la densidad observada de materia oscura. Una coincidencia que parece demasiado perfecta para ser accidental. Numerosas teorías que buscan expandir el modelo estándar, como por ejemplo la supersimetría, predicen de forma natural la existencia de estas partículas. La supersimetría propone que cada partícula conocida tiene un supercompañero más pesado. El más ligero de estos supercompañeros suele ser estable y posee todas las propiedades requeridas para ser un WIMP. De esta manera, la hipótesis WIMP no solo explicaría la materia oscura, sino que también resolvería otros problemas pendientes en la física de partículas. Si los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, realmente existen, a pesar de su extremadamente baja interacción, deberíamos tener alguna posibilidad de detectarlos. Justo ahora, mientras estamos hablando, la Tierra está atravesando el inmenso halo de materia oscura que envuelve nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esto significa que, cada segundo, miles de millones de estas partículas hipotéticas están atravesando nuestros cuerpos y el planeta entero. El problema es que apenas interactúan con nada. La probabilidad de que un WIMP colisione con el núcleo de un átomo en tu cuerpo es infinitesimal. Sin embargo, si construimos un detector masivo,
compuesto por una cantidad gigantesca de átomos, y esperamos durante un tiempo considerable. Existe la posibilidad de registrar una colisión. Este es precisamente el principio fundamental detrás de los experimentos de detección directa de materia oscura. Para protegernos del ruido de fondo, como los rayos cósmicos y la radiactividad natural, que podrían simular la señal de un WIMP, estos detectores se construyen a gran profundidad bajo tierra, a menudo en minas abandonadas o bajo montañas. La roca actúa como un escudo natural. El detector en sí es, generalmente, un enorme tanque lleno de un gas noble licuado ultrapuro, como el xenón o el argón, mantenido a temperaturas criogénicas. Cuando un WIMP, proveniente del espacio, finalmente choca con un núcleo de xenón, le cede una parte de su energía. Este núcleo de retroceso produce un diminuto destello de luz, un fenómeno conocido como centelleo, y, además, libera algunos electrones. Sofisticados fotodetectores, ubicados en la parte superior e inferior del tanque, registran tanto la luz como los electrones, lo que permite determinar con precisión la ubicación y la energía de la interacción. Los experimentos más conocidos de esta clase son Xenonate en Italia, Lux Zeppelin o LZ en Estados Unidos y Pandax en China. Si bien han alcanzado una sensibilidad sin precedentes, hasta ahora no han logrado detectar señales convincentes de WIMPs. Este silencio está obligando a los científicos a reconsiderar las propiedades de estas partículas o a explorar activamente otras hipótesis. Quizás los WIMPs interactúan de forma aún más débil de lo que se pensaba, o tal vez su masa se encuentra en un rango diferente, o, sencillamente, puede que la materia oscura no sean WIMPs en absoluto. Además de la búsqueda directa, existe otra estrategia para la caza de WIMPs, conocida como búsqueda indirecta. La premisa es la siguiente. Aunque los WIMPs interactúan muy raramente con la materia ordinaria, es inevitable que choquen entre sí de vez en cuando. Este fenómeno debería ser especialmente frecuente en zonas de alta concentración de materia oscura, como el centro de nuestra galaxia o los núcleos de las galaxias satélite enanas. Cuando dos WIMPs colisionan, pueden aniquilarse, es decir, desaparecer, transformándose en un flujo de partículas convencionales, fotones, específicamente cuantos gamma, neutrinos, electrones y positrones. Estos productos de la aniquilación son precisamente los que podemos intentar detectar utilizando nuestros telescopios. Por ejemplo, los telescopios espaciales de rayos gamma, como el Fermilat, rastrean continuamente el cielo en busca de un exceso de rayos gamma, procedentes del centro galáctico. Si detectáramos allí una señal que no puede atribuirse a fuentes astrofísicas conocidas, como púlsares o agujeros negros, esto podría interpretarse como una evidencia de la aniquilación de la materia oscura. Los telescopios de neutrinos, como IceCube en la Antártida, emplean una metodología distinta. Buscan neutrinos que podrían generarse como resultado de la aniquilación de WIMPs que hayan sido capturados por el campo gravitatorio del Sol y se hayan acumulado en su núcleo. A lo largo de los años, han surgido varios indicios y anomalías intrigantes en los datos, como un exceso de rayos gamma en el centro de la galaxia, cuyas características se asemejaban a un posible indicio de WIMPs. Sin embargo, análisis posteriores sugieren que estas señales se pueden explicar, muy probablemente, por causas más prosaicas, como la presencia de una gran cantidad de púlsares de milisegundos, aún no detectados. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de la aniquilación de la materia oscura. Al igual que con la búsqueda directa, este gran silencio pone en entredicho los modelos más sencillos de WIMPs y obliga a la comunidad física a ampliar el campo de búsqueda. El tercer frente de búsqueda de la materia oscura se lleva a cabo en los aceleradores de partículas más potentes, como el Gran Colisionador de Hadrones, o GCH, del CERN. La idea aquí es opuesta a la que se aplica en las búsquedas espaciales. Si en la naturaleza los WIMPs se aniquilan y se transforman en partículas ordinarias, ¿no podríamos chocar partículas normales con una energía gigantesca para crear,
como resultado de la colisión, partículas de materia oscura? En el GCH, los protones son acelerados a velocidades cercanas a la de la luz y se hacen colisionar entre sí. En el punto de impacto se libera una energía colosal que, según la famosa fórmula de Einstein E igual a mc2, puede transformarse en la masa de partículas nuevas, incluso partículas muy pesadas. Los detectores, instalados alrededor de los puntos de colisión, registran todas las partículas que nacen en este proceso. Pero, ¿cómo vemos una partícula de materia oscura si ésta es invisible y no interactúa con el detector? Los físicos usan un truco, una argucia. Buscan eventos con lo que denominan energía faltante o energía perdida. De acuerdo con la ley de conservación de la energía y el momento lineal, la energía y el momento total de las partículas después de la colisión deben ser iguales a la energía y el momento previos al choque. Si como resultado de la colisión ha nacido un par de partículas de materia oscura, estas se alejarán sin dejar rastro en el detector. Sin embargo, se habrán llevado consigo una parte de la energía y el momento. El detector registrará que las partículas visibles se dispersan hacia un lado, mientras que en la dirección opuesta no hay absolutamente nada, como si algo invisible las hubiera empujado. Este desequilibrio, esta energía transversal faltante, se convierte en la evidencia indirecta del nacimiento de estas partículas invisibles. Estas búsquedas se están llevando a cabo activamente en el GCH. Los científicos buscan eventos donde, por ejemplo, nace un fotón muy potente o un chorro de hadrones, y se observa simultáneamente una gran cantidad de energía perdida. Por ahora, todos los eventos observados se ajustan perfectamente a las predicciones del modelo estándar. No se ha detectado en el colisionador ninguna señal convincente de nueva física ni del nacimiento de partículas de materia oscura. Esto es otra pieza más del puzzle que sugiere que si los WIMPs existen, es probable que sus propiedades sean más complejas de lo que pensábamos, o simplemente que la materia oscura no está compuesta por WIMPs. Ante el fracaso en la búsqueda de los WIMPs, partículas masivas de interacción débil, los científicos están centrando cada vez más su atención en otra clase de candidatos a materia oscura. Y uno de los más intrigantes es el axión. El axión es una partícula hipotética extremadamente ligera, propuesta en los años 70 para resolver un enigma completamente diferente en la física de partículas, el conocido problema de CP fuerte. Este problema tiene que ver con la razón por la que la interacción nuclear fuerte, a diferencia de la débil, no viola una simetría específica, la invariancia CP. La teoría que resuelve este dilema predice la existencia de una nueva partícula, el axión. Y resultó que esta partícula, concebida para fines totalmente distintos, posee muchas de las propiedades idóneas para hacer la materia oscura. A diferencia de los pesados WIMPs, los axiones deberían ser extremadamente ligeros, miles de millones de veces menos masivos que un electrón. Debido a su diminuta masa, no se comportan tanto como partículas, sino más bien como ondas. Se cree que nacieron en cantidades masivas en el universo primitivo y hoy forman un gigantesco campo coherente que impregna todo el cosmos, una especie de océano invisible. Y aunque los axiones individuales apenas interactúan con la materia ordinaria, su efecto colectivo, de naturaleza ondulatoria, sí podría ser detectado. La principal propiedad predicha del axión es su capacidad de transformarse en un fotón, y viceversa, en presencia de un campo magnético potente. Los experimentos para la búsqueda de axiones se basan precisamente en este efecto. El más famoso es el ADMX, el experimento de materia oscura de axiones. Consiste en un potente imán superconductor con un resonador en su interior, una cámara hueca de cobre. Cuando este detector atraviesa el océano galáctico de axiones, algunos de ellos, al entrar en el campo magnético intenso, deberían convertirse en fotones de microondas. Si ajustamos la frecuencia del resonador a la frecuencia que corresponde a la masa del axión,
Se producirá una resonancia y podremos captar una señal de microondas extremadamente débil. Es comparable a sintonizar una emisora de radio específica. El problema radica en que no conocemos la masa exacta de la acción, lo que nos obliga a escanear lentamente un amplísimo rango de frecuencias. Es un trabajo minucioso y prolongado, pero se está avanzando activamente, y la sensibilidad de estos experimentos aumentará drásticamente en los próximos años. Los acciones representan una alternativa elegante y fascinante a los WIMPs, y su descubrimiento sería una doble victoria para la física. En el vasto universo de candidatos a materia oscura, encontramos algunas ideas bastante exóticas. Un ejemplo fascinante son los neutrinos estériles. Sabemos que existen 3 tipos, o sabores, de neutrinos ordinarios: el electrónico, el mónico y el tauónico. Se trata de partículas extremadamente ligeras que solo interactúan mediante las fuerzas débil y gravitatoria. Durante mucho tiempo fueron considerados posibles candidatos a materia oscura, pero más tarde se demostró que eran demasiado ligeros y veloces. Se clasifican como materia oscura, caliente, y por lo tanto, no pueden explicar la formación de galaxias tal como las conocemos. Sin embargo, ciertas teorías predicen la existencia de un cuarto tipo de neutrino, el llamado neutrino estéril. Se les llama estériles, porque, aparte de la gravedad, no interactúan en absoluto con ninguna de las fuerzas del modelo estándar. Solo se relacionan con los neutrinos ordinarios a través de un mecanismo de mezcla muy específico. Si estos neutrinos estériles fueran lo suficientemente masivos, en el rango de los kiloelectronvoltios, lo que los haría más pesados que los neutrinos normales, pero mucho más ligeros que los WIMPs, podrían clasificarse como materia oscura, tibia o warm dark matter. Serían lo suficientemente lentos para permitir la formación de galaxias, pero a la vez suavizarían la estructura a escalas muy pequeñas. Esto podría resolver algunos de los problemas que presenta el modelo estándar de la materia oscura fría, o CDM. Esta hipótesis tiene una predicción fascinante. Aunque los neutrinos estériles son increíblemente estables, aún podrían decaer muy raramente, por ejemplo, en un neutrino ordinario y un fotón. Este fotón emitido tendría una energía muy específica, equivalente exactamente a la mitad de la masa del neutrino estéril. Los astrónomos buscan en los espectros de rayos X de galaxias y cúmulos una sutil línea de emisión con una energía definida, que podría ser la firma de esta desintegración. En 2014, se publicaron varios informes sobre el hallazgo de una misteriosa línea de rayos X con una energía de alrededor de 3.5 kiloelectronvoltios. Esto coincidía con lo que se esperaría de un neutrino estéril con una masa de 7 keV. El descubrimiento causó un gran revuelo, pero las observaciones posteriores y más precisas no lograron ni confirmar ni refutar la señal de manera concluyente. La pregunta sigue en el aire, y la cacería de neutrinos estériles continúa. Apartemos por un momento la mirada del mundo de las partículas y abordemos este problema desde una perspectiva completamente distinta. ¿Qué pasaría si la materia oscura simplemente no existiera? ¿Y si el error no estuviera en la composición del universo, sino en las leyes fundamentales de la gravedad? Todas nuestras conclusiones sobre la existencia de la materia oscura se basan en la premisa de que tanto la ley de gravitación universal de Newton como la relatividad general de Einstein se mantienen válidas a todas las escalas. Sin embargo, solo hemos podido verificarlas con gran precisión dentro de los límites de nuestro sistema solar. ¿Y si, a la escala de galaxias y cúmulos, la gravedad funcionara de un modo ligeramente diferente? Esta idea es el pilar de varias teorías alternativas, siendo la más conocida MOND, o dinámica newtoniana modificada. Esta teoría fue propuesta por el físico israelí Mordechai Milgrom en la década de los 80. Su esencia reside en que la ley de la gravedad se altera cuando las aceleraciones son extremadamente pequeñas. En las condiciones habituales de nuestro sistema solar, donde las aceleraciones son significativas, la gravedad se comporta de forma newtoniana.
pero en la periferia de las galaxias, donde las estrellas experimentan una atracción gravitacional muy débil y, por ende, una aceleración minúscula. La gravedad se hace más fuerte de lo que predice la teoría de Newton. Esta atracción adicional es justamente lo que explica por qué las estrellas en los bordes giran tan rápido, eliminando la necesidad de invocar cualquier masa invisible o extra. Mond describe sorprendentemente bien las curvas de rotación de muchísimas galaxias, y lo hace utilizando un único nuevo parámetro universal. Es un resultado que resulta notablemente elegante. No obstante, esta teoría también presenta problemas serios. En primer lugar, Mond funciona mal a la escala de los cúmulos de galaxias. Para explicar su dinámica, Mond sigue necesitando recurrir a cierta cantidad de masa faltante, aunque en volúmenes mucho menores. En segundo lugar, no logra explicar el efecto de las lentes gravitacionales, como se observa en el famoso cúmulo bala, donde el centro de masa está claramente separado del centro de la materia visible. Y lo más importante es que Mond es una teoría no relativista. Esto hace que sea extremadamente difícil de conciliar con la relatividad general y la cosmología, especialmente con los datos provenientes de la radiación cósmica de fondo. Existen extensiones relativistas de Mond, pero son extremadamente complejas y no han demostrado el mismo éxito. A pesar de esto, la idea de modificar la gravedad se mantiene en la periferia de las discusiones científicas y nos recuerda que debemos permanecer abiertos a una amplia gama de posibilidades. Retomemos la hipótesis central, la existencia de las partículas de materia oscura, y analicemos su influencia en la evolución cósmica. La materia oscura actúa como una arquitecta invisible que sentó las bases de toda la estructura visible que observamos hoy. Justo después del Big Bang, el universo era casi perfectamente homogéneo. Sin embargo, contenía diminutas fluctuaciones cuánticas de densidad, en las zonas donde la densidad superaba ligeramente la media. La gravedad comenzaba a actuar con mayor fuerza, atrayendo la materia circundante, y aquí es donde la materia oscura jugó un papel crucial. La materia ordinaria, o bariónica, estaba en ese momento estrechamente ligada a la radiación, a los fotones. La presión de la luz impedía que esta materia se colapsara en grumos densos, pero la materia oscura, que no interactúa con la luz, estaba libre de esta presión. Por lo tanto, fueron estos cúmulos de materia oscura los primeros en crecer por acción de la gravedad, formando lo que se conoce como pozos gravitacionales. La materia ordinaria comenzó entonces a caer en estos pozos ya formados, como el agua que drena hacia las depresiones del terreno. De esta manera, la materia oscura creó un andamiaje invisible, una vasta red cósmica compuesta por filamentos y grumos, llamados halos, a la cual se adhirió posteriormente la materia visible. Dentro de los halos de materia oscura más densos, el gas se comprimió, se enfrió, y empezó a formar las primeras estrellas y galaxias. Sin la materia oscura, la formación de estructuras habría tardado muchísimo más tiempo. Simplemente, no habría habido tiempo suficiente para que se formaran objetos tan grandes y complejos como nuestra propia galaxia hasta el día de hoy. La modelización por ordenador, como el famoso proyecto Millennium, demuestra este proceso de manera muy clara. En estas simulaciones, los científicos introducen las condiciones iniciales que corresponden a los datos de la radiación de fondo de microondas y añaden la materia oscura fría. Y el resultado es un universo virtual cuya estructura a gran escala, la distribución de las galaxias en forma de telaraña, es sorprendentemente similar a lo que observamos en la realidad. Esto constituye otra poderosa confirmación indirecta del modelo cosmológico estándar basado en la materia oscura fría. El modelo estándar de materia oscura fría que acabamos de presentar funciona de maravilla en las grandes escalas, las de los cúmulos de galaxias y la vasta red cósmica. Sin embargo, cuando examinamos sus predicciones en las escalas de las galaxias individuales, surgen ciertas discrepancias con las observaciones que se conocen como los problemas a pequeña escala. Uno de estos es el problema del halo de cúspide,
Las simulaciones por ordenador basadas en el modelo de materia oscura fría predicen que la densidad de la materia oscura en el centro de los halos galácticos debería aumentar drásticamente, formando lo que se llama una cúspide. No obstante, las observaciones de galaxias reales, especialmente las enanas, donde la materia oscura es dominante, a menudo revelan que en su centro hay un núcleo de densidad constante, y no una cúspide. La densidad aumenta hacia el centro, pero luego alcanza una especie de meseta. Esta discrepancia puede ser un indicio de que algo anda mal con nuestro modelo de materia oscura. El otro gran desafío es el problema de los satélites perdidos. El modelado predice que una galaxia grande, como la Vía Láctea, debería estar rodeada por una enorme población de pequeñas galaxias satélite. Las simulaciones sugieren miles de estos subhalos. Sin embargo, solo observamos unas pocas docenas. ¿Dónde están los demás? Es posible que estos problemas no sean del todo fatales para la teoría. Por ejemplo, los procesos astrofísicos ligados a la formación estelar y las explosiones de supernovas en el centro galáctico podrían haber calentado y expandido la cúspide central de materia oscura, transformándola en un núcleo. En cuanto a los satélites faltantes, estos podrían simplemente no haber logrado formar estrellas, permaneciendo completamente oscuros e invisibles para nosotros. O bien, estos problemas son una clara señal de que las propiedades de la materia oscura son más complejas de lo que imaginamos. Por ejemplo, si las partículas de materia oscura pueden interactuar no solo gravitacionalmente, sino también entre sí, lo que conocemos como materia oscura autointeractuante. Esto podría resolver el problema de las cúspides. Estas cuestiones aún sin resolver hacen que el estudio de la materia oscura sea un campo todavía más fascinante. Aparte de la materia oscura, el cosmos alberga otra entidad oscura, y es crucial no confundirlas: la energía oscura. Si la materia oscura es una masa invisible cuya gravedad cohesiona el universo y provoca la atracción de los objetos, la energía oscura es algo completamente opuesto. Se trata de una forma de energía hipotética que ejerce una presión negativa, lo que obliga al universo a expandirse de forma acelerada. A finales de los años 90, dos equipos independientes de astrónomos, mientras estudiaban supernovas muy distantes, descubrieron que la expansión de nuestro universo no se estaba ralentizando debido a la gravedad, como todos esperaban, sino que, por el contrario, se estaba acelerando. Fue uno de los hallazgos más impactantes en la historia de la astronomía. Para explicar esta aceleración, fue necesario introducir una nueva entidad en el modelo cosmológico: la energía oscura. Según los datos actuales, la energía oscura representa alrededor del 68% de toda la densidad energética del universo. Por lo tanto, el presupuesto energético total de nuestro cosmos se distribuye así. Aproximadamente un 5% es materia ordinaria, de la que está hecho todo lo que podemos ver. Cerca de un 27% es materia oscura, el pegamento gravitacional invisible. Y el 68% restante es energía oscura, la fuerza misteriosa que repele y expande el universo. Sabemos aún menos sobre la energía oscura que sobre la materia oscura. Su naturaleza es, posiblemente, el misterio principal de la física fundamental. La explicación más simple es la llamada constante cosmológica, la energía del vacío, pero los cálculos teóricos de su magnitud difieren de las observaciones por una cantidad monstruosa de órdenes. La materia oscura y la energía oscura son las dos caras del sector oscuro del universo. Ambas son invisibles, pero sus efectos son totalmente diferentes. Una cohesiona y agrupa, la otra separa y repele. Juntas determinan el destino de nuestro cosmos. La materia oscura no está distribuida uniformemente en nuestra galaxia, la Vía Láctea. En su lugar, forma un gigantesco halo esférico que se extiende mucho más allá del disco visible de la galaxia. Nuestro sistema solar, mientras orbita el centro de la Vía Láctea, se mueve constantemente a través de este halo.
Podemos visualizar este movimiento como un viento de partículas de materia oscura que sopla directamente hacia nosotros. Este viento es precisamente lo que los experimentos de detección directa intentan capturar. Su velocidad es considerable. Hablamos de unos 220 kilómetros por segundo. Aunque la densidad de la materia oscura cerca del Sol no es excesivamente alta, es suficiente para que, si es que existen, cientos de miles o incluso millones de WIMPs atraviesen cada centímetro cuadrado cada segundo. Una característica fascinante de este viento es su modulación anual. La Tierra orbita alrededor del Sol a una velocidad de unos 30 kilómetros por segundo. Durante el verano, en el hemisferio norte, la velocidad de la Tierra se suma a la velocidad del sistema solar a través del halo, haciendo que el viento de materia oscura sea más intenso. En invierno, cuando la Tierra se mueve en la dirección opuesta, la velocidad se resta y el viento se debilita. Esto debería provocar que el número de eventos registrados en los detectores subterráneos varíe ligeramente a lo largo del año, alcanzando su máximo en junio y su mínimo en diciembre. Desde hace muchos años, el experimento italiano Dama Libra afirma haber observado precisamente esta señal de modulación anual, y es estadísticamente muy significativa. De confirmarse, esto supondría la primera detección directa de materia oscura de la historia. Sin embargo, existe un gran problema. Ningún otro experimento en el mundo, incluso aquellos mucho más sensibles, ha detectado nada parecido. Esto genera una situación tensa e intrigante dentro de la comunidad científica. Quizás el detector Dama Libra esté captando un proceso de fondo desconocido que imita la señal. O tal vez la materia oscura interactúa con su detector, que está compuesto de cristales de yoduro de sodio, de una manera especial que no se manifiesta en los detectores basados en xenón o argón líquido. Esta es una incógnita que, a día de hoy, sigue sin resolverse. Las galaxias enanas esferoidales son pequeñas y tenues galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea y otras galaxias grandes. Estas se han convertido en laboratorios naturales únicos para el estudio de la materia oscura. Esto se debe a que las galaxias enanas esferoidales apenas contienen gas y sus estrellas son extremadamente viejas y poco luminosas. La proporción de materia oscura frente a la masa estelar puede alcanzar cientos o incluso miles a 1. Prácticamente están compuestas solo de materia oscura. Las estrellas son meros puntos luminosos, luciérnagas raras, que nos permiten medir su campo gravitatorio. Al medir la velocidad de movimiento de estas estrellas, los astrónomos pueden determinar con gran precisión la masa y la densidad de la materia oscura en estos objetos. Dado que las galaxias enanas contienen muy poca materia ordinaria y están libres de procesos astrofísicos complejos, como las explosiones de supernovas, son objetivos ideales para la búsqueda de señales de aniquilación de materia oscura. Si los WIMPs, que son las partículas masivas de interacción débil, se aniquilan, el flujo de rayos gamma proveniente de estos objetos tan limpios debería ser mucho más perceptible sobre el fondo que el que proviene del centro de nuestra propia galaxia, donde abundan otras fuentes de radiación gamma. Telescopios espaciales como el Fermilat han estudiado cuidadosamente docenas de estas galaxias durante años. Hasta la fecha, no se ha detectado ningún exceso de radiación gamma. Estas observaciones han permitido establecer las restricciones más rigurosas hasta ahora sobre la probabilidad de aniquilación de los WIMPs. De hecho, para muchos modelos de WIMPs ligeros, estos datos ya descartan la posibilidad de que constituyan toda la materia oscura. Esto obliga a los teóricos a considerar WIMPs más pesados, modelos donde la aniquilación ocurre a través de canales más complejos, o incluso a abandonar la idea de una materia oscura aniquiladora. Por lo tanto, estas pequeñas e insignificantes galaxias desempeñan un papel inmenso en nuestro intento de desentrañar uno de los mayores misterios del universo. ¿Y si la materia oscura no es solo una partícula, sino un sector oscuro completo, tan sofisticado y complejo como nuestro propio universo visible?
Es totalmente plausible que no exista un solo tipo de partícula de materia oscura, sino varios. Quizás entre ellas existan interacciones propias, una química oscura particular, o incluso un campo electromagnético oscuro, mediado por los llamados fotones oscuros. Esta idea abre un campo inmenso para la construcción de modelos teóricos, y podría ayudar a resolver algunos de los problemas ya planteados por el modelo estándar de la materia oscura fría. Por ejemplo, si las partículas de materia oscura pudieran interactuar fuertemente entre sí, pero no con nosotros, lo que se conoce como materia oscura autointeractuante. Esto explicaría por qué en los centros galácticos se observan núcleos de densidad constante, en lugar de las densidades pico o cúspides que predicen los modelos simples. Al chocar entre sí, estas partículas de materia oscura intercambiarían energía, lo que resultaría en un aplanamiento o un suavizado del pico de densidad central. Los modelos que incluyen fotones oscuros ofrecen vías de detección muy interesantes. Un fotón oscuro podría mezclarse muy débilmente con el fotón normal, lo que llevaría a nuevas y muy raras desintegraciones de partículas conocidas, o a la aparición de señales en experimentos diseñados para buscar partículas ligeras. La existencia de un sector oscuro complejo también podría explicar ciertas anomalías astronómicas que son difíciles de encajar en un modelo más simple. Por ejemplo, podría dar lugar a la formación de discos oscuros dentro de las galaxias o a dinámicas más complejas cuando los cúmulos galácticos colisionan. Por supuesto, por el momento, todo esto son en gran medida especulaciones. El principio de la navaja de Occam nos dice que no debemos complicar las entidades sin necesidad. Sin embargo, a medida que los modelos más sencillos de materia oscura no encuentran confirmación experimental, la idea de que el mundo oscuro sea mucho más interesante de lo que creíamos se vuelve cada vez más atractiva. Tal vez estemos al borde de descubrir no solo una nueva partícula, sino toda una nueva y paralela realidad, oculta a nuestra vista. Echemos un vistazo al futuro. ¿Qué experimentos y observatorios de próxima generación nos ayudarán a desentrañar el misterio de la materia oscura? En el campo de la detección directa, se están preparando detectores aún más grandes y sensibles. Proyectos de la próxima generación, como Darwin en Europa y XLSTD en Estados Unidos, planean utilizar decenas de toneladas de xenón líquido. Su sensibilidad será tan alta que podrán detectar WIMPs en un amplio rango de masas o alcanzarán el llamado umbral de neutrinos. Este es un límite fundamental donde la señal de los WIMPs se vuelve indistinguible del ruido de fondo generado por los neutrinos provenientes del Sol y otras fuentes astrofísicas. Si incluso estos experimentos fracasan en encontrar algo, esto se convertirá en un argumento muy sólido contra la hipótesis clásica de los WIMPs. En el ámbito de la detección indirecta, se han depositado grandes esperanzas en los telescopios Cherenkov de nueva generación, como el Cherenkov Telescope Array, CTA. Este observatorio tendrá una sensibilidad sin precedentes a los rayos gamma de alta energía y podrá mirar mucho más profundamente en los centros galácticos en busca de señales de aniquilación. Nuevos observatorios astronómicos, como el telescopio espacial James Webb y el telescopio terrestre Vera C. Rubin, actualmente en construcción, nos proporcionarán mapas increíblemente detallados de la distribución de la materia oscura en el universo. Estos mapas, obtenidos mediante el fenómeno de la lente gravitacional, nos permitirán poner a prueba las predicciones de distintos modelos a pequeña escala con una precisión sin precedentes. Finalmente, futuros colisionadores, más potentes que el LHC, podrán explorar la región de energías aún más altas, abriendo nuevas vías para la producción directa de partículas de materia oscura. En los próximos 10 a 20 años, entraremos en la época dorada de la búsqueda de la materia oscura. La combinación de datos provenientes de todos estos frentes, desde debajo de la Tierra, desde el espacio y desde los colisionadores, nos ofrece una oportunidad real de desvelar, por fin, este gran misterio. Una de las ideas más peculiares o intrigantes sobre la materia oscura
Es la hipótesis de los llamados agujeros negros primordiales. ¿Qué pasaría si la materia oscura no fuera una nueva partícula, sino agujeros negros formados no por el colapso de estrellas, sino en los instantes inmediatamente posteriores al Big Bang? En el universo primitivo existían enormes fluctuaciones de densidad. Donde esta densidad era extremadamente alta, regiones enteras del espacio podrían haber colapsado directamente en agujeros negros de masas muy variadas, que van desde la masa de un asteroide hasta miles de masas solares. Estos agujeros negros primordiales, o ANPs, serían candidatos ideales para la materia oscura. No emiten luz. Solo interactúan gravitacionalmente y se consideran fríos. Esta hipótesis ha ganado y perdido popularidad a lo largo de las décadas. Recientemente, el interés se ha reavivado, especialmente después de que los observatorios de ondas gravitacionales LIGO y Virgo comenzaran a registrar fusiones de agujeros negros con masas de varias decenas de masas solares. Estos son eventos que resultan difíciles de explicar con los modelos astrofísicos estándar. Algunos científicos sugirieron que estos podrían ser precisamente agujeros negros primordiales. Sin embargo, la hipótesis enfrenta serios desafíos. Hay muchísimas observaciones astronómicas que imponen restricciones muy estrictas a la cantidad de ANPs que podrían existir en ciertos rangos de masa. Por ejemplo, si existiera un exceso de ellos, veríamos muchos más eventos de microlente gravitacional. También destruirían cúmulos estelares o calentarían excesivamente el gas interestelar. Actualmente, la mayoría de los rangos de masa para los ANPs, como componente principal de la materia oscura, están ya descartados o cerrados. Solo quedan unas pocas y estrechas ventanas, como la región cercana a la masa de los asteroides. No obstante, la hipótesis de que al menos una pequeña fracción de la materia oscura esté compuesta por estos objetos exóticos sigue siendo válida y se investiga activamente. Detectar un solo agujero negro primordial representaría un descubrimiento verdaderamente revolucionario. La materia oscura no solo afecta el movimiento de las galaxias, sino que también podría tener una influencia, aunque muy sutil, en la evolución de las estrellas y los planetas. Pensemos, por ejemplo, que si las partículas de materia oscura son capaces de aniquilarse, la concentración de estas en el centro de estrellas como nuestro Sol actuaría como una fuente de energía extra. La gravedad solar capta constantemente las partículas de materia oscura que cruzan su camino. Con el tiempo, estas se depositan en el núcleo y su concentración aumenta progresivamente. Si llegaran a aniquilarse en esa zona, liberarían energía, calentando el corazón del Sol. Es probable que este efecto sea minúsculo, comparado con la vasta energía generada por las reacciones termonucleares. No obstante, podría alterar sutilmente la estructura interna de la estrella y el flujo de neutrinos que logramos medir desde la Tierra. Pero la materia oscura podría ejercer un efecto todavía más fascinante en las primeras estrellas del universo. Estas se formaron justo en el centro de halos de materia oscura extremadamente densos. Los cálculos sugieren que la aniquilación de la materia oscura dentro de estas protoestrellas pudo haber sido tan intensa que se convirtió en la fuente de energía dominante para mantener la estrella. Estos objetos hipotéticos han recibido el nombre de estrellas oscuras. Podrían ser mucho más masivos y longevos que las estrellas de primera generación convencionales. Es posible que el telescopio espacial James Webb, al observar el universo más primitivo, logre detectar las huellas de estos cuerpos exóticos. Además, se especula que la materia oscura podría acumularse en el núcleo de planetas como la Tierra o Júpiter, y que su aniquilación contribuiría de manera mínima a su flujo de calor interno. Por el momento, todas estas ideas siguen siendo puramente teóricas, pero ilustran cuán profunda e inesperadamente la materia oscura podría estar entretejida en la estructura misma de nuestro universo. Hablemos de cómo los científicos intentan pesar el universo y determinar con exactitud la cantidad de materia oscura que contiene. Para lograr esto con gran precisión, contamos con varios métodos cosmológicos totalmente independientes.
Ya hemos mencionado dos de ellos: el análisis de las fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo y la medición de las velocidades de las galaxias dentro de los cúmulos. Un tercer método, muy potente, son las llamadas oscilaciones acústicas de bariones, o BAO. En el universo primitivo, cuando este era un plasma caliente, se propagaban ondas sonoras, algo así como las ondas que genera una piedra al caer en el agua. Cuando el universo se volvió transparente, estas ondas se fijaron, dejando una huella característica en la distribución de la materia. Como resultado de este proceso, existe una distancia preferente y bien definida entre las galaxias, que es exactamente la distancia que logró recorrer esa onda de sonido. Esta distancia sirve como una especie de regla estándar o patrón de medida que podemos observar en el universo actual. Al medir cómo el tamaño aparente de esta regla cambia con la distancia a las galaxias, podemos reconstruir con mucha precisión la historia de la expansión del universo y, por lo tanto, determinar su composición. Un cuarto método está relacionado con el simple recuento de cúmulos de galaxias. El número y la masa de los cúmulos son extremadamente sensibles a la cantidad total de materia en el cosmos, ya que es la gravedad la que impulsa su formación. Comparando la cantidad de cúmulos observados con las predicciones de los modelos teóricos, podemos cuantificar cuánta materia total, tanto oscura como ordinaria, debe existir en el espacio. Lo más asombroso de todo es que estos métodos tan diversos, la radiación cósmica de fondo, la dinámica de los cúmulos, las oscilaciones acústicas de bariones, el recuento de agrupaciones, e incluso los datos de lentes gravitacionales y supernovas, convergen todos en las mismas cifras. Aproximadamente el 32% de la densidad total de energía del universo corresponde a materia, y de ese porcentaje, el 85% es materia oscura. Este increíble nivel de concordancia entre observaciones independientes hace que el modelo cosmológico, lambda-CDM, donde lambda es la energía oscura y CDM es materia oscura fría, sea considerado una teoría extraordinariamente exitosa y robusta. A pesar de su enorme éxito, el modelo de la materia oscura fría, CDM, sigue siendo un panorama incompleto. Nos dice cuánta materia oscura hay y cómo se comporta a nivel macro, pero no dice absolutamente nada sobre su naturaleza microscópica. Aún no sabemos qué partícula es, y esta ausencia de pruebas directas para cualquier candidato específico está generando cierta incomodidad en la comunidad científica. Tras décadas de búsqueda de los WIMPs, que se consideraban los candidatos más probables, los resultados han sido infructuosos. Esto ha provocado un auge explosivo de ideas y modelos alternativos en los últimos años. El espectro de posibilidades teóricas se ha ampliado enormemente. Los científicos están explorando modelos con materia oscura muy ligera, como los axiones, o, por el contrario, con partículas extremadamente pesadas. También se baraja la posibilidad de que existan sectores oscuros, enteros con sus propias interacciones. Hay modelos que sugieren que la materia oscura podría desintegrarse, aunque muy lentamente, lo que podría dar respuesta a ciertas anomalías astrofísicas. Incluso hay teorías que la ven como una manifestación de efectos provenientes de dimensiones espaciales adicionales. Esta situación, por un lado, podría interpretarse como una crisis, pero por otro, es un claro indicio de un proceso científico sano. Cuando las ideas más antiguas y sencillas no se confirman, esto estimula la aparición de enfoques nuevos y mucho más creativos. Es posible que la naturaleza nos tenga reservada una sorpresa, y la respuesta al enigma de la materia oscura resulte ser mucho más extraña e interesante de lo que jamás imaginamos. Vivimos un momento fascinante, en el que el paradigma puede cambiar en cualquier instante, con la llegada de nuevos datos experimentales. Es precisamente en estos momentos cuando se forjan las mayores revoluciones científicas. Analicemos otra posibilidad fascinante. ¿Qué pasaría si la materia oscura pudiera interactuar con la materia ordinaria no solo mediante la gravedad, sino a través de fuerzas muy débiles que aún desconocemos? Ya hemos hablado de las WIMPs,
que podrían participar en la interacción nuclear débil. Pero, ¿y si existieran otros tipos de interacciones completamente diferentes? Por ejemplo, algunos modelos sugieren que las partículas de materia oscura podrían dispersarse al chocar con protones o electrones. Si esto fuera cierto, tendría implicaciones que podríamos observar. Al atravesar la Tierra, estas partículas chocarían muy ocasionalmente con los átomos de la corteza, produciendo un calentamiento minúsculo. Aunque este efecto sería infinitesimal, tal vez podría detectarse con instrumentos geofísicos de altísima precisión. Otra hipótesis es que la materia oscura influyera en los procesos del universo temprano, de los que obtenemos información a partir del fondo cósmico de microondas y la distribución de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. Si la materia oscura hubiera interactuado con la materia ordinaria durante la época de la nucleosíntesis primordial, los primeros minutos después del Big Bang, esto habría alterado las proporciones de los elementos que medimos actualmente. Las observaciones astronómicas miden estas proporciones con una exactitud asombrosa, lo que impone límites muy estrictos a cualquier interacción de este tipo. La búsqueda de estos efectos sutiles constituye otra línea crucial de investigación de la materia oscura. Esto requiere el esfuerzo concertado de físicos teóricos, experimentales y astrónomos observacionales. Incluso si la detección directa de estas partículas en laboratorio resulta inviable, podríamos llegar a comprender las propiedades de la materia oscura, analizando su influencia apenas perceptible en el mundo que sí podemos ver. La reflexión sobre la materia oscura nos conduce inevitablemente a preguntas filosóficas más profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. Darse cuenta de que la materia que nos compone, a nosotros, a nuestro planeta, a las estrellas y a todo lo que podemos ver, es solo una minúscula impureza del 5% en un vasto océano invisible. Representa un golpe contundente a nuestro antropocentrismo. Este descubrimiento está a la par de los hallazgos de Copérnico, quien demostró que la Tierra no era el centro del universo, y de Hubble, quien reveló que nuestra galaxia es solo una entre miles de millones. Ahora entendemos que no solo no estamos en el centro, sino que ni siquiera estamos compuestos por el tipo fundamental de materia del universo. Vivimos en una pequeña isla de materia visible, rodeada por un mar ilimitado de oscuridad. Esto nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad. ¿Qué más estamos pasando por alto? ¿Qué otras leyes o entidades se ocultan de nuestros instrumentos y de nuestra comprensión? El enigma de la materia oscura es un recordatorio de lo poco que sabemos en realidad. Nos enseña humildad y al mismo tiempo nos inspira a seguir buscando. Resolver este misterio no será solo otro descubrimiento científico. Cambiará de manera fundamental nuestra cosmovisión. Nos dará acceso al 85% de la materia del universo, y tal vez, a una física completamente nueva que se encuentra más allá de nuestra comprensión actual. Este es uno de los mayores desafíos intelectuales que enfrenta la humanidad. Y el mero hecho de que nosotros, seres compuestos de materia ordinaria, podamos formular tales preguntas y buscar sus respuestas, es ya, en sí mismo, un milagro. Regresemos a la evidencia más contundente de la existencia de la materia oscura: el cúmulo Bala. Este objeto singular es frecuentemente apodado el estándar de oro de la astrofísica en este campo. El cúmulo Bala, designado oficialmente como 1E0657-56, es el resultado de una colisión relativamente reciente, al menos en escala cósmica, entre dos grandes cúmulos de galaxias. Este evento ocurrió hace aproximadamente 150 millones de años. Cuando estos dos cúmulos se atravesaron a velocidades inmensas, sus diferentes componentes reaccionaron de forma muy distinta. La mayor parte de la materia ordinaria, o materia bariónica, en estos cúmulos no reside en las estrellas, sino en la forma de gas caliente intergaláctico. Al colisionar, las nubes de gas de ambos cúmulos se golpearon entre sí, creando una resistencia tremenda, calentándose a millones de grados, y por ende, frenándose. Este gas es visible gracias a telescopios de rayos X,
como el Chandra, y se concentra mayormente en el centro del impacto, justo entre los dos grupos de galaxias que continúan su camino. En contraste, las galaxias, compuestas de estrellas, son mucho más pequeñas que las nubes de gas, por lo que se deslizaron unas a través de otras sin apenas interactuar, como auténticas balas. Pero la revelación clave ocurre cuando examinamos el mapa de distribución de masa del cúmulo, generado a través del efecto del lente gravitacional. Este mapa nos muestra dónde reside la masa gravitatoria principal, y crucialmente nos encuentra donde está el gas caliente. Los dos mayores picos de masa se alinean justo con las ubicaciones de los grupos de galaxias que ya han pasado uno a través del otro. Esto implica que la mayor parte de la masa del cúmulo atravesó la zona de colisión sin ser ralentizada, mientras que la mayoría de la materia visible, el gas, sí se frenó. Es la observación directa de la separación entre la materia oscura y la materia bariónica. Este fenómeno es extremadamente difícil de explicar utilizando teorías de gravedad modificada, que vinculan el efecto gravitatorio directamente con la materia visible. El cúmulo Bala demuestra fehacientemente que existe algo que posee masa, pero que carece de interacción electromagnética. Es, ni más ni menos, una fotografía de la materia oscura en plena acción. En los últimos años, los astrónomos han descubierto algunas galaxias verdaderamente extrañas que parecen desafiar nuestra comprensión de la materia oscura. Son lo que se conoce como las galaxias libres de materia oscura. Una de las más conocidas es la galaxia ultradifusa NGC 1052 DF2. Las observaciones del movimiento de los cúmulos estelares en esta galaxia indicaron que su masa total se explica casi por completo por la masa de sus estrellas. Prácticamente no hay lugar para la materia oscura, o bien su presencia es anómalamente escasa. Esto resultó muy inesperado, ya que se creía que las galaxias, sobre todo las tan tenues como esta, solo podían formarse dentro de masivos halos de materia oscura. Más tarde, se encontró otra galaxia similar, DF4. A primera vista, este hallazgo parece ser un argumento en contra de la existencia de la materia oscura. Si es tan esencial para la formación de las galaxias, ¿cómo es posible que exista una galaxia sin ella? Sin embargo, y aunque parezca paradójico, muchos físicos lo consideran, al contrario, una fuerte confirmación del modelo de la materia oscura. ¿Por qué? Porque esto demuestra que la materia oscura es una sustancia real que puede separarse de la materia ordinaria. Si la rotación anómala de las galaxias fuera simplemente el resultado de una ley de gravedad modificada, una teoría alternativa, este efecto debería manifestarse en absolutamente todas las galaxias sin excepción. No podría haber una galaxia donde el efecto estuviera, digamos, desactivado. Pero si la materia oscura es una sustancia, se pueden imaginar escenarios donde ésta pudo haberse separado del gas del que se formaron las estrellas. Por ejemplo, como resultado de complejas interacciones gravitacionales dentro de un cúmulo denso. La existencia de galaxias con contenidos variables de materia oscura, desde su ausencia casi total hasta un dominio absoluto, sugiere que se trata de dos componentes distintos, y no de un único efecto. Aunque el mecanismo exacto de formación de estas galaxias sigue siendo objeto de debate, su mera existencia añade un rasgo fascinante a la imagen cósmica general. Uno de los aspectos más fascinantes de la investigación sobre la materia oscura es la posibilidad de que esté intrínsecamente conectada con otros grandes enigmas de la física fundamental. Ya mencionamos cómo la hipótesis de los WIMPs está ligada a la teoría de la supersimetría. Esta teoría fue propuesta para resolver el conocido como problema de jerarquía. La pregunta de por qué el bosón de Higgs es mucho más ligero de lo que predice la teoría, y por qué la gravedad es tan increíblemente débil comparada con otras fuerzas fundamentales. La supersimetría resuelve estos dilemas de forma elegante, pero predice un auténtico zoológico de nuevas partículas llamadas supercompañeras o superpartners. Si la más ligera de ellas resulta ser estable, se convierte en el candidato ideal para la materia oscura. Por lo tanto,
El descubrimiento de la supersimetría en el Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, supondría, a la vez, el descubrimiento de la naturaleza de la materia oscura. Otra conexión importante es con el enigma de la asimetría entre materia y antimateria. En el universo visible solo observamos materia, aunque el Big Bang debería haber producido cantidades iguales de ambas. ¿Por qué se impuso la materia? Algunas teorías sugieren que los mismos mecanismos responsables de esta asimetría también podrían haber generado las partículas de la materia oscura. De hecho, existen modelos de materia oscura asimétrica, donde la cantidad de materia oscura en el universo no es accidental, sino que está directamente ligada a la cantidad de materia bariónica, la materia ordinaria que conocemos. Finalmente, encontramos un vínculo con las teorías de la gran unificación y la teoría de cuerdas. Estas teorías fundamentales buscan describir todas las fuerzas y partículas dentro de una única estructura matemática, y prácticamente todas ellas predicen la existencia de nuevas partículas que interactúan muy débilmente y que, casualmente, podrían desempeñar el papel de materia oscura. Por lo tanto, el enigma de la materia oscura no es solo un problema astronómico aislado. Es una llave maestra que puede abrir la puerta a una comprensión mucho más profunda de las leyes fundamentales de la naturaleza. Volvamos ahora a las acciones para examinar por qué esta hipótesis ha ganado tanta atracción en los últimos años, especialmente ante la ausencia de señales detectables provenientes de los WIMPs. Como ya mencionamos, el acción fue postulado inicialmente para resolver el problema fuerte de CPS en la cromodinámica cuántica, QCD, la teoría que describe la interacción nuclear fuerte. Esta teoría incluye un término que, de existir, debería causar la violación de la simetría CP. Si esto sucediera, el neutrón debería poseer un momento dipolar eléctrico medible. Sin embargo, los experimentos han demostrado que, si este momento existe, es increíblemente minúsculo, órdenes de magnitud menor de lo que cabría esperar. La teoría de Pesay-Quinn resuelve esta discrepancia al introducir un campo nuevo, cuyo cuanto es precisamente la acción. Este campo actúa dinámicamente, anulando o neutralizando ese término indeseable dentro de la teoría. El hecho de que una partícula concebida para resolver un enigma fundamental de la física de partículas también resulte ser una candidata excelente para la materia oscura fría, es un argumento poderosísimo a su favor. Al nacer en el universo primitivo, los acciones forman un condensado de Bose-Einstein, comportándose esencialmente como una gigantesca onda coherente. Esto da pie a predicciones fascinantes. Por ejemplo, debido a su naturaleza ondulatoria, la materia oscura de acciones podría generar estructuras más suaves a pequeña escala que los WIMPs, lo que potencialmente resuelve el conocido problema de las cúspides. Además, los acciones superligero pueden agruparse para formar objetos exóticos conocidos como estrellas de acciones o estrellas bosónicas, cúmulos gigantescos que se mantienen unidos únicamente por su propia gravedad. La búsqueda de acciones es, por lo tanto, un campo de investigación sumamente activo. Más allá de experimentos como ADMX, que buscan su conversión en fotones, existen otras metodologías. Por ejemplo, los acciones podrían ser emitidos desde el núcleo del Sol y luego convertirse en rayos X al atravesar campos magnéticos intensos, un fenómeno que los helioscopios de acciones, como el experimento CAST en el CERN, están tratando de capturar. También se explora la idea de buscar los efectos que el campo de acciones podría ejercer sobre el spin de las partículas ordinarias, base de experimentos como CASPER. El panorama de búsqueda es amplio, y muchos físicos confían en que el próximo gran avance en la física fundamental provendrá de este fascinante sector. A modo de resumen de este recorrido, vamos a repasar una vez más la razón por la que estamos tan convencidos de la existencia de la materia oscura, aunque todavía ignoremos su naturaleza. La evidencia proviene de una gran cantidad de fuentes independientes, y en escalas completamente distintas. La primera prueba es la curva de rotación de las galaxias.
Las estrellas en las zonas exteriores giran demasiado rápido, lo que solo se explica por la presencia de una masa invisible y colosal. La segunda, la dinámica de las galaxias dentro de los cúmulos. Estas galaxias se mueven a tal velocidad que si no fuera por una fuerza gravitacional adicional, los cúmulos se habrían dispersado hace mucho tiempo. La tercera es el fenómeno del lente gravitacional. Los cúmulos masivos distorsionan la luz de objetos lejanos mucho más de lo que su masa visible podría permitir. Los mapas de distribución de masa obtenidos por este método revelan la existencia de gigantescos halos de materia oscura. La cuarta fuente es el fondo cósmico de microondas. La estructura de las fluctuaciones de temperatura en esta radiación de fondo solo se puede explicar si, en el universo primitivo, había 5 veces más materia oscura fría que materia ordinaria. La quinta es la estructura a gran escala del universo. La telaraña cósmica que observamos, compuesta por galaxias y vacíos, solo se puede replicar en simulaciones informáticas si incluimos la materia oscura, la cual proporcionó el andamiaje gravitacional inicial. Y la sexta, el cúmulo bala y otros objetos similares, donde podemos observar una separación espacial directa entre la materia oscura y la materia ordinaria. El conjunto de toda esta evidencia convierte la hipótesis de la materia oscura en una de las más sólidas y fundamentadas de la ciencia moderna. Descartarla implicaría tener que encontrar una explicación alternativa que concuerde simultáneamente con todas estas observaciones tan dispares, lo cual resulta una tarea extremadamente compleja. Por ello, la inmensa mayoría de la comunidad científica está convencida. La materia oscura es real. La pregunta clave ahora no es ¿existe?, sino ¿qué es? Y así, nuestro largo y tranquilo viaje a través de las profundidades oscuras del universo llega a su fin. Hemos sido testigos de cómo la observación de estrellas rápidas y de la distorsión de la luz obligó a los científicos a aceptar la existencia de una sustancia invisible, que de hecho conforma la mayor parte de la masa de nuestro cosmos. Hemos aprendido que la materia oscura no es solo un puñado de estrellas tenues o polvo cósmico, sino algo fundamentalmente nuevo, algo que desafía y trasciende las leyes de la física que conocemos. Hemos echado un vistazo a las minas más profundas y a los colisionadores más potentes, donde ahora mismo se lleva a cabo una intensa cacería de partículas escurridizas, ya sean los pesados WIMPs o los acciones, tan ligeros como una pluma. Entendimos que, sin este arquitecto invisible, no existirían ni las galaxias, ni las estrellas, ni siquiera nosotros. Pero aquí llega, quizás, el momento más impactante de toda esta narrativa. Estamos buscando una partícula, estamos construyendo teorías basadas en partículas. Pero, ¿y si la materia oscura no fuera una partícula en el sentido que estamos acostumbrados? ¿Y si fuera una manifestación de efectos gravitacionales provenientes de otras dimensiones ocultas, tal como lo predice la teoría de cuerdas? ¿O quizás sea un campo residual, conservado desde los primeros instantes del Big Bang, que simplemente se comporta como materia? Tal vez la respuesta a este enigma no sea únicamente el descubrimiento de una nueva partícula, sino la revelación de un concepto de realidad totalmente distinto. Este es el gran giro de guión en este drama cósmico. Creemos que estamos buscando el ladrillo que falta en el edificio de nuestro conocimiento, cuando en realidad, quizá estamos a punto de darnos cuenta de que todo el edificio está construido con planos completamente diferentes. Gracias por haber pasado este tiempo reflexionando sobre los mayores misterios del cosmos. Espero que esta lección te haya ayudado a relajarte y a prepararte para el sueño. Si te ha gustado este viaje, por favor, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias y dale un me gusta a este video. Y ahora, antes de que te duermas por completo, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué crees que es realmente la materia oscura? ¿Una partícula que aún no hemos descubierto? ¿O algo completamente diferente que ni siquiera podemos imaginar? Escribe tus teorías más audaces en los comentarios. Buenas noches y dulces sueños.